Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Luciano Mondino en su sección Sionismo, no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano? Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación, como siempre. Como siempre, cada 2 semanas estamos aquí. Uh-huh. ¿Y cuál va a ser el tema que vas a abordar en esta columna? Bueno, vamos a tratar un poco lo último que se viene conociendo respecto a la política en el Medio Oriente, que tiene que ver con el Acuerdo Conjunto de Defensa de la Meca, que es así como se ha llamado, un entendimiento que fue firmado entre Arabia Saudita, Turquía y Pakistán a principios de este mes de agosto. Un acuerdo en el que se incluye una cláusula de defensa mutua, y esto rememora mucho lo que es en realidad el artículo 5 de la Carta Orgánica de la OTAN, por ejemplo, lo que significa la asistencia frente a una agresión de cualquier amenaza externa dentro de sus miembros, y que obviamente genera mucha preocupación tanto en Israel, pero también en Grecia, que tiene una situación muy peculiar con Turquía, y obviamente la India, por lo que significa en este juego la posición de Pakistán. Con esto obviamente se abren muchos, te diría muchos grises que se han estado señalando en los últimos días, como puede ser la poca viabilidad como alianza militar estrecha, que es esto verdaderamente cuestionable, no solo porque los tres países reaccionan muy distinto al abanico de amenazas divergentes que se presentan en la región, sino porque además, en el caso puntualmente de Arabia Saudita y Turquía, tienen una agenda común donde han rivalizado mucho. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Libia, uno de los escenarios donde más conflictos mantiene tanto Riad como Ankara, y por supuesto la cuestión del arsenal nuclear que en ese sentido Pakistán aporta para dar un peso disuasorio a esta alianza que por el momento no proporciona obviamente un paraguas nuclear automático. Si vamos a lo que es el acuerdo de la Meca, justamente para presentar un poco, estamos hablando de un acuerdo que representa un desarrollo muy importante que va a plantear obviamente desafíos muy complejos para el Estado de Israel. Sí, es verdad que no se conoce el texto completo del acuerdo, por lo menos no se ha publicado. Hay mucho de esto que, como siempre decimos, queda en lo que es la diplomacia privada, pero sí lo que públicamente se conoce es que se incluiría esta cláusula de defensa mutua en donde se dice que un ataque a uno es un ataque a todos. En esto es muy importante entender la posición que tiene Arabia Saudita como el principal custodio de las dos mezquitas sagradas, que es la Meca y la Medina, y por supuesto una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Que esto se posiciona o de alguna forma se empieza a trabajar en conjunto con un ejército convencional muy poderoso como es el de Turquía, con justamente equipar las armas nucleares de Pakistán, que es lo que decía al principio. ¿Cuál es el marco que creo más conveniente para analizar justamente este acuerdo? Creo que hay, en definitiva, 4 escenarios que podemos proyectar y podemos cerrar incluso también frente a lo que sucede dentro de Arabia Saudita y lo que sucede también con Egipto, que es quizás ese actor que está un paso dentro y un paso afuera. Primer escenario es, obviamente, una continuación de lo que venimos viendo en los últimos años, principalmente entre Arabia Saudita y Turquía. El acuerdo permanece por ahora en gran medida en el nivel de la cooperación, que ya, insisto, existe bajo distintos aspectos, pero con algunas indicaciones militares que no van más allá del estado actual de las relaciones. Es decir, existen ejercicios conjuntos, a veces dentro de un marco regional mucho más amplio, hay cooperación en la industria de defensa, hay despliegue ocasional de fuerzas pakistaníes en territorio saudí desde hace muchísimo tiempo, pero no rompe este acuerdo ningún tipo de esquema o por lo menos de patrón de lo que venimos viendo en los últimos años. El segundo escenario significativo es que este acuerdo justamente adquiere una dimensión militar mucho más importante cuando analizamos que los tres países realizan ya de por sí ejercicios conjuntos
y se incorpora esta idea de la cláusula de la defensa mutua. Por supuesto, hay un tercer escenario o tercera esfera que implica la ampliación del acuerdo para incluir a más estados. En esto va un poco en consonancia con la posición que el propio presidente de Turquía, Erdogan, señaló en más de una ocasión cuando se refirió a él mismo como quien iba a consolidar la UMA internacional, es decir, para las facciones del Islam político como las que suscribe el presidente de Turquía, hablar de comunidad internacional no tiene ningún peso. Ellos hablan de la UMA internacional, el llamado a la comunidad musulmana internacional. Por eso es necesario incluir a cada vez más estados musulmanes, especialmente Egipto, mientras se aísla regionalmente a la República Islámica de Irán y, por supuesto, también a Israel. Esto sí que es interesante, que es uno de los aspectos que en unos minutos vamos a abordar. Es muy curioso cómo esto llega al mismo tiempo en que la administración Trump estaba presionando y mucho al gobierno de Arabia Saudita para que pueda firmar la paz y poder ampliarse hacia los acuerdos de Abraham con el Estado de Israel. El último escenario en donde centraría, creo, el análisis, por lo menos del marco general de este acuerdo, se centra en lo que podría ser un objetivo principal del mismo, que es una clara señal disuasoria para la República Islámica de Irán, e insisto también para Israel, para que no alteren el orden regional, un orden que viene teniendo modificaciones tectónicas casi desde por lo menos el comienzo, desde la guerra del 7 de octubre del 2023, cuando Hamás invade el Estado de Israel, se provoca la masacre del grupo terrorista de la Franja de Gaza y empieza a haber modificaciones muy grandes en todo este marco que más de una vez hemos analizado también entendiendo cómo todo un escenario proxy chiita empieza también a dejar lugar a todo un escenario o un eje mucho más robusto por parte de la rama sunita, en el cual Turquía ganaba un peso más que importante. Por eso, estos escenarios que en gran medida están previendo una continuación del statu quo que veníamos viendo desde hace mucho tiempo, principalmente cuando hubo distintos incidentes diplomáticos con Turquía y Arabia Saudita. Esto nos tenemos que remontar también a los años 2017, 2018, cuando comienza la presión también desde Riad para el bloqueo de Qatar, algo que fue rechazado abiertamente por Ankara. Esto también es muy curioso, en el cual obviamente este status quo va a plantear dudas sobre si realmente Turquía y Pakistán van a acudir en ayuda a Arabia Saudita en tiempos de guerra. Esto creo que también se da como un efecto colateral, buscado o no buscado, de lo que son los ataques que han venido desde la República Islámica de Irán desde el comienzo de la guerra, el 28 de febrero, que han impactado, como hemos visto en otras columnas, han impactado muchísimo más en los países árabes del Golfo, más que en el propio Estado de Israel. Veremos cómo actuarían Turquía y Pakistán en este sentido. Además de esto, no queda claro tampoco qué forma adoptaría dicha ayuda. Pakistán tiene desplegadas sus fuerzas desde la década de los 80, si no recuerdo mal, en territorio saudí, con el pretexto de la custodia de los lugares más importantes para el Islam, pero sin embargo, toda esta ayuda que ya estaba desplegada, todas estas tropas que ya estaban en tierra, poco hicieron a la hora de intervenir o por lo menos lograr disuadir a la República Islámica de Irán. Pakistán, por ejemplo, tiene una relación muy compleja con Irán y esto, además de compartir una larga frontera con la República Islámica, no puede permitirse ver a Irán únicamente a través de lo que sería la visión o los lentes que tiene Arabia Saudita. Esto creo que quedó muy claro durante la guerra que comenzó el 28 de febrero, cuando realmente Pakistán eligió actuar más como un mediador entre los Estados Unidos y la República Islámica de Irán, que posicionarse en lo que son las necesidades más próximas de los estados árabes del Golfo, en general, pero de Arabia Saudita, perdón, en particular. En el caso de Turquía, por su parte, sí que es verdad que compite con Irán en ciertos ámbitos, mientras empieza a cooperar con otros, pero mantiene muchos lazos comerciales y energéticos con el régimen de los ayatolá. Hay una foto muy buena que empezó a circular hace ya bastante tiempo, en el año 2021-2022, cuando
la firma de los acuerdos de Abraham del año 2020 había dado lugar a las conferencias, los foros del Negev entre Estados Unidos, Israel, Jordania, estaba también Egipto, Marruecos, Emiratos Árabes, Bahrein, en el cual señalaban el peligro común que había entre Jerusalén y muchos estados árabes en ver justamente como un enemigo en común a la República Islámica de Irán. Esto, en el caso de Turquía, fue respondido con una foto muy buena entre Erdogan, Al-Thani, jeque de la familia más importante de Qatar, y en ese momento era Ibrahim Raisi, que era el anterior presidente de Irán, una figura muy compleja de entender también y además con mucha carga y mucho peso en la política del régimen de los ayatolá. Siempre recuerdo fue la persona que tuvo un accidente en el año 2023, un accidente de helicóptero, pero era conocido también como el carnicero de Teherán. Fue una de las figuras más resonantes de las ejecuciones extrajudiciales que hubo a partir del año 1979, cuando Khomeini llega al poder en Teherán, logra tomar el poder y fundar así la República Islámica. Por lo tanto, los socios pueden estar de acuerdo en un principio en esta idea de una defensa mutua, pero hay que ver realmente cómo se va a poder interpretar esto. ¿Qué es lo que ocurre cuando analizamos justamente esta esfera de, por lo menos, ampliar este acuerdo hacia otros países, que, insisto, podría, en este caso, creo, exponer aún más las limitaciones de esta cláusula de defensa mutua, porque solo hablando de Jordania y Egipto estamos hablando de dos escenarios con muchas similitudes, pero también con muchas diferencias, y en el cual los dos creo que comparten una inestabilidad común que viene habiendo desde hace mucho tiempo. Añadir más actores a este esquema de seguridad compartida o de entendimiento compartido inevitablemente va a introducir intereses que van a entrar obviamente en conflicto, que van a poner un conflicto adicional y por supuesto podría llevar el acuerdo hacia direcciones que serían muy controvertidas y también incluso a veces muy difíciles de consensuar. Como resultado, obviamente, es difícil esperar una cohesión de esa alianza que se unifique, sino todo lo contrario, que terminaría esto último disminuyendo. Pero bueno, obviamente, si Egipto, que es el apuntado principalmente con el gobierno de Ankara y algo también en Arabia Saudita, finalmente se une a este esquema, veremos cómo va a reaccionar justamente el Cairo con las relaciones o vinculación que pueda tener a día de hoy con el Estado de Israel. Cuando analizamos la posición o el rol que toma Egipto, es interesante entender que desde el estallido de la campaña militar León Rugiente, esta que lleva a cabo Estados Unidos e Israel en territorio iraní, Egipto cultivó un mecanismo casi de coordinación cuadrilátero entre Pakistán, Turquía y Arabia Saudita, con un objetivo de por lo menos aumentar la influencia de estas cuatro naciones en una configuración del orden regional que es muy claro, es un eje chiita que le da lugar a un eje sunita y posicionarse al igual que Pakistán en una suerte de mediador. Por ello, realmente fue de alguna forma una sorpresa que Egipto permaneciera fuera por lo menos de este acuerdo inicial firmado el 7 de agosto y no se ha hecho, por lo menos hasta ahora, visiblemente dentro de esta estructura. No hay explicación oficial, de hecho es por ahora bastante hermético lo que el gobierno del Cairo señala respecto a esto, pero si uno analiza fuentes egipcias y algunos estudios que se dan al respecto, hay ciertas especulaciones que tienen que ver justamente con preocupaciones de que la alianza en realidad va a terminar alimentando conflictos regionales, carreras armamentísticas, y probablemente un deseo de quizás Egipto mantener la mayor autonomía posible, esto también entre muchas comillas, porque se sabe que Egipto es un país muy dependiente principalmente de la ayuda de los Estados Unidos y que todavía queda bastante tiempo por delante en la administración Trump. Como para cerrar, sí creo que hoy estamos en un nuevo capítulo en el cual el mundo islámico en general tiene un problema muy grande en definir los acuerdos que pueden potenciar de alguna forma estas estructuras de defensa mutua.
hay una necesidad muy grande en los países del Golfo de encontrar en, casi te diría Jorge, quien sea, la defensa que les pueda dar algún tipo de escudo frente a alguna guerra que pueda comenzar nuevamente o alguna guerra que pueda recrudecerse. Se sabe que un aumento de las tensiones con Estados Unidos e Irán, especialmente posterior a la carrera electoral que habrá a finales del mes de noviembre en los Estados Unidos, va a dejar al Golfo mucho más expuesto de lo que estuvo hasta este momento. Entonces, es bastante normal que Arabia Saudita en este sentido busque ampliar algún tipo de mecanismo. Esto también recuerdo en alguna ocasión haberlo comentado aquí, cómo los propios árabes también están planteando un Medio Oriente más allá de la administración Trump. Esto muchas veces tiene que ver con el choque de mentalidades que hay a la hora de analizar cómo los liderazgos políticos actúan desde el Medio Oriente y cómo actúan, por ejemplo, en una administración como la de Donald Trump, una administración occidental que está pensando mucho más en el corto plazo de lo que significa una elección de aquí al mes de noviembre, corto o cortísimo plazo, mientras que si analizamos la mentalidad de los líderes árabes, como en general, de Arabia Saudita en particular, o también los líderes políticos en Israel, estamos hablando de guerras, circunstancias y contextos que son muy distintos. Creo que en la percepción de Arabia Saudita esto tiene que ver con estar jugándose la estabilidad del reino que lleva adelante desde 1932 y no una mera circunstancia o una cuestión electoral de cortísimo plazo, claro. Bueno, vemos que las perspectivas que se veían de un acercamiento del mundo árabe de Medio Oriente hacia Israel, los acuerdos de Abraham y todo eso, Uh-huh. todavía es algo difícil de digerir para muchos países, ¿no? Bueno, a ver, Emiratos Árabes durante la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, se hizo público que accedió al momento de defensa principalmente del Iron Dome, de parte de este esquema de defensas multicapas que tiene el Estado de Israel. Y hay una combinación, creo, muy interesante respecto a esto. Hay un punto trascendental que también se da respecto a quitar ese protagonismo del Estrecho de Hormuz, que venimos escuchando de eso desde hace mucho tiempo, principalmente cuando Irán lo convirtió en una especie de arma nuclear económica, por así decirlo, como creo que fue el propio Marco Rubio que señaló este concepto. Pero si uno analiza todo esto, Emiratos Árabes, por ejemplo, sí que tiene una cercanía mucho mayor con el Estado de Israel. Arabia Saudita creo que tiene todavía esa carga o ese peso de ser el sitio en donde están ubicados los dos sitios más importantes, la Meca y la Medina, para el mundo musulmán, y que obviamente esto repercutiría en el caso de un acercamiento mucho más grande con Israel, quizás necesidad de explicar mucho más hacia el frente interno, pero que obviamente esto no se descarta, es una política muy cambiante. Pensemos el caso de Siria. Siria, nadie imaginaría, como sucedió a finales de julio, que Ahmed al-Sharaa, el presidente de Siria, salió por la cadena qatarí Al Jazeera a decir que un acuerdo de seguridad con el Estado de Israel sería algo viable y algo necesario para la sostenibilidad interna de Siria, pero también para la propia estabilidad regional. Habla algo así como alcanzar, no decía la paz regional, no recuerdo ahora bien la palabra exacta, creo que hablaba de estabilidad, pero sí que fue verdaderamente importante haber escuchado en vistas de que un acuerdo de seguridad realmente podríamos leerlo también como un acuerdo de cooperación o quizás dentro de un tiempo un acuerdo de mayor pacificación entre Siria e Israel. Son escenarios verdaderamente muy, muy cambiantes. Sí, esa es la mejor definición. El Medio Oriente realmente está en ebullición, En ebullición, no solamente total. política no solamente bélica, sino también política, ¿no? Es decir, en una redefinición de lo que son ellos mismos. Te agradecemos mucho Totalmente. que nos hayas aclarado todos estos conceptos y seguiremos en contacto. Muy bien, un abrazo y buena semana.